Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Murcia, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Militar Nueva Granada, y en este momento les voy a explicar qué es un oscilador en electrónica y telecomunicaciones. Un oscilador básicamente es un circuito. Este circuito es alimentado por voltaje DC positivo y voltaje DC negativo, y a la salida este circuito nos va a entregar ya sea una señal senoidal o una señal rectangular o cuadrada o una señal triangular, entre otros tipos de onda que puede generar un oscilador. Ahora, ¿qué compone este circuito? Este circuito está compuesto por un amplificador operacional. Este amplificador operacional es el que recibe la alimentación DC positiva y negativa. A este amplificador operacional va acoplado un subcircuito de realimentación negativa, que lo que hace este subcircuito es tomar parte de la señal de salida y reinyectarla al amplificador operacional a través de su entrada inversora. También va acoplado un subcircuito de realimentación positiva, que de igual forma también reinyecta parte de la señal de salida al amplificador operacional a través de su entrada no inversora. Dependiendo de la forma en que estén conectados y los valores que tengan cada uno de los componentes de este subcircuito, que generalmente son resistencias y capacitancias, es que a la salida obtendremos ya sea una señal senoidal, rectangular o cuadrada, triangular, entre otras. Lo que ocurre en este subcircuito de realimentación positiva es que allí se define un factor de realimentación beta. ¿Qué quiere decir esto? Que en este circuito es el que determina la cantidad de señal de salida que se reinyecta al amplificador operacional a través de su entrada no inversora, y dicha señal debe de tener una fase de 0 grados. Ahora, la tarea del subcircuito de realimentación negativa es que define un factor de ganancia AB. En otras palabras, este subcircuito es el que determina cuánto de la señal de entrada obtendré a la salida multiplicado en veces. Matemáticamente, esa ganancia está definida como la resistencia RF sobre la resistencia RI más 1. Esta ecuación la debemos a conceptos relacionados con amplificadores operacionales, los cuales, bueno, en pocas palabras dicen que cuando dice o afirma que cuando la señal ingresa al amplificador operacional por su entrada no inversora, la ganancia es resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada más 1. Cuando la señal ingresa por su entrada inversora, la ganancia es sencillamente la resistencia de realimentación sobre la resistencia RI, que es la que va a tierra. En este caso es RF sobre RI más 1 porque la señal ingresa por su entrada no inversora. Para que exista oscilación a la salida, para que el oscilador, el circuito nos pueda generar una de cualquiera de estas señales, debe cumplirse el criterio de Barkhausen, un físico alemán que determinó un principio de estabilidad de oscilación de forma matemática tal cual como lo vemos aquí, que básicamente quiere decir que el factor de realimentación beta debe ser igual al inverso de la ganancia, o sea, 1 sobre AB. Ahora nos vamos a centrar en un oscilador específico, el oscilador que tiene como subcircuito de realimentación positiva el tipo puente de Wien. Este oscilador está diseñado de la siguiente forma: tiene su amplificador operacional, su subcircuito de realimentación negativa, y lo que lo hace un oscilador tipo puente de Wien es la distribución de sus resistencias y capacitancias, que es de la forma en que está aquí resaltado en rojo. Algo característico de este oscilador es que genera solamente ondas senoidales, y lo hace cuando
Bueno, esta onda senoidal adquiere su mayor amplitud o cuando el valor de estas resistencias es igual al valor de las reactancias capacitivas, y esta condición se cumple a una frecuencia específica que la llamamos F sub o frecuencia de oscilación. Vamos a resaltar esta ecuación porque la tenemos en cuenta más adelante para el diseño. Ahora, si recordamos, hace un momento hablamos del principio o el criterio de Barkhausen. Según el diseño que nos propone el señor Bien, es que para este circuito específicamente, el circuito de realimentación debe ser de 1/3. Ahora, si igualamos la propuesta que nos hace el ingeniero Bien, con la teoría o el criterio de Barkhausen, vemos que la ganancia debe ser igual a 3 para este circuito, para este oscilador puente de Bien. Tal cual como vemos aquí. Bueno, la ganancia debe ser mayor a 3. Ahora, si reemplazamos el concepto matemático de ganancia, que vimos también hace un momento, entonces obtendremos lo siguiente, que RF sobre RI más 1 debe ser mayor a 3. Vamos a resaltar también esta ecuación porque la tendremos en cuenta también en el diseño posterior. Ahora vamos a realizar o vamos a numerar los pasos o los ítems que se deben de tener en cuenta para realizar un diseño de un oscilador tipo puente de Bien. Entonces, para este diseño debemos de seguir los siguientes pasos. Primero definimos la frecuencia de oscilación que necesitamos. Segundo, suponemos el valor de la resistencia RF de acuerdo a un valor que se consiga en el mercado. Tercero, suponemos el valor de los capacitores de acuerdo a un valor también que se consigan en el mercado. Cuarto, hallamos el valor de la resistencia RI despejándolo de la ecuación 2 que resaltamos hace unas líneas atrás. Entonces aquí vemos el despeje, tenemos aquí la ecuación, entonces pasamos el 1 a restar y después pasamos RI a multiplicar y el 2 pasa a dividir y el valor de RI nos quedaría que debe ser menor a RF sobre 2 o a la mitad de RF. Quinto, hallamos el valor de la resistencia R con la ecuación 1. Entonces aquí tenemos la ecuación, también la resaltamos hace unas cuantas diapositivas atrás. Sexto, simulamos el circuito para comprobar su eficiencia. Puede ser en el software LTSpice. Séptimo, realizamos el montaje cuando ya hemos comprobado que todo quedó bien. Bien, a continuación vamos a montar en Excel una hoja de cálculo para el diseño de un oscilador tipo puente de Bien. Como primer paso, colocamos los títulos correspondientes. En mi caso yo coloqué condiciones de diseño. Para mi diseño yo escogí una frecuencia de oscilación de 9353 Hz, aquí lo tengo en Hz. Escogí una resistencia RF de 3.3 kiloohmios, es una referencia comercial. Escogí una capacitancia o un capacitor o los capacitores de 0,022 microfaradios, también es una referencia comercial. Después calculé el valor de RI, tal cual como se puede apreciar aquí en la celda C10, ahí está el cálculo. Realicé el cálculo de las resistencias R. También pueden aquí apreciar la función que se utilizó para hacer dicho cálculo aquí en Excel. Nos da con muchas cifras significativas, entonces utilizamos la función redondear para
obtener solamente los valores que necesitamos. Bien, habiendo obtenido los valores teóricos de RI, entonces buscamos entre las referencias comerciales una que sea inferior al valor que nos ha dado. Por ejemplo, en este caso nos dio 1.65 kiloohmios. Entonces, la referencia comercial más cercana e inferior a este valor es 1.6 kiloohmios. Ahora vamos a realizar la simulación del oscilador tipo puente de Wien en LTSpice. Bien, a continuación entonces vamos a montar nuestro diseño en el simulador de LTSpice. Entonces abrimos el simulador, abrimos una plantilla, traemos una referencia de un amplificador operacional, una referencia comercial. En este caso tenemos la AD8672. Montamos nuestro subcircuito de realimentación negativa, el subcircuito de realimentación positiva, cada uno de los componentes como corresponde a un diseño de un oscilador puente de Wien. Algo importante en un diseño es que debemos de tener en cuenta las especificaciones de operación de cada uno de los componentes. Esas especificaciones de operación nos las proporciona el fabricante de cada uno de los componentes. Entonces debemos de leer la hoja de especificaciones para saber cuáles son los límites máximos de operación de cada uno de estos dispositivos. En este caso sería importante consultar la hoja de especificaciones del amplificador operacional. Yo ya lo hice y según el fabricante soporta una alimentación máxima de 22 voltios DC, positivo y negativo, una frecuencia máxima de 1 MHz. Esos son como los parámetros más importantes. Hay otros que deberíamos de considerar, sin embargo en este momento no viene al caso. En este nodo, en el nodo al que le hemos colocado una etiqueta como out, es donde se va a medir la señal de salida. Para evitarnos el tendido de cable desde la fuente dual hasta el amplificador operacional, entonces relacionamos cada uno de los puntos que van conectados con una misma etiqueta. Entonces más B, menos B, menos B. Es importante que para alimentar el amplificador operacional tenemos que disponer de una fuente dual que nos genere voltaje positivo y voltaje negativo. Ahora estamos reemplazando entonces los valores de cada uno de los componentes, los que fueron supuestos y los que fueron calculados en la hoja de cálculo de Excel. Entonces la resistencia 773 ohmios, los capacitores 0,022 microfaradios, RF, que ese fue un valor supuesto de 3.3 kiloohmios, RI, que fue un valor calculado, y para escoger esta resistencia debemos de tomar el valor calculado y escoger una referencia comercial que sea más cercana e inferior a dicho valor. En este caso nos dio 1.65 el calculado, entonces escogemos una de 1.6 kiloohmios para nuestro diseño. Las resistencias R no son valores comerciales, pero las podemos ajustar con un potenciómetro. Bien, ahora para la simulación debemos de calcular el periodo para saber cuántos periodos aproximadamente debemos de considerar en la simulación para que se pueda apreciar la onda ya estable, onda estabilizada, debido a que empieza con una amplitud muy pequeña y se va ampliando, va incrementando progresivamente. Entonces nos dio aproximadamente 106 microsegundos. Entonces vamos a escoger para la simulación, para el comando de simulación, vamos a escoger 20 milisegundos. 20 milisegundos para poder apreciar la onda ya con una oscilación estable. Entonces corremos la simulación, medimos en el nodo donde
medimos la onda de salida, vemos que ahí empieza la oscilación. Empieza muy pequeño porque esta oscilación se debe a la actividad térmica de los átomos en estos componentes. Ampliamos y vamos a ubicar los cursores en donde se completa un periodo y vamos a comparar la frecuencia de oscilación. Esta frecuencia de oscilación debe ser, si no igual, debe ser muy cercana a la de nuestro diseño. Entonces, vemos que en nuestro diseño la frecuencia de oscilación es 9353 Hz y la de la simulación 9355, está casi perfecto. Entonces podemos dar por hecho de que la simulación quedó perfecta, que el diseño quedó muy perfecto. Bien, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.